sobre las buenas noticias que nos trae lo que fue la aprobación de la reforma pensional en la plenaria del Senado de la República y pasa a Cámara, pero para ello hemos invitado a Juan Montero. Él es dirigente sindical de Sindecena y hace parte de la Central Unitaria de Trabajadores. Compañero Juan, ¿cómo vamos? Buenos días, bienvenido a La Bolche Radio. Hola compañeros, buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo van todos y todas? ¿Sí me escuchan bien? Perfecto, hermano. Bien, Sí. De pronto si te acercas un poquito más el micrófono para que te escuchemos. Sí. Ahí, perfecto. Listo, hermano. Negro, hermano, ¿cómo vio esa aprobación? ¿Cómo vio eso que pasó ayer sobre como que las 8:30, 9 de la noche en el Senado de la República? ¿Cómo vio la aprobación de la reforma pensional? ¿Cómo vio a nuestra ministra Gloria Inés? Pues yo creo que es importante ubicar un tema que me parece interesante, y es que hoy las reformas que se encuentran vivas después de estos periodos de agenda legislativa son las reformas que lideran comunistas. Ok. Reforma pensional, reforma laboral y ley estatutaria de educación, donde están los compañeros del pacto en cabeza de Gabriel de la Unión Patriótica. Me parece que eso es importante porque se nota la disciplina, se nota la forma de cómo lograr consensos con todos los partidos, de lograr acuerdos que permitan que estas reformas puedan avanzar en función del beneficio de las clases excluidas. Yo creo que estas reformas son la traducción o la puesta en práctica de muchas de las exigencias del estallido social del 2021 y el 2019. Entonces eso me parece que es importante. Claro, estamos muy contentos porque ya pasó el debate más complejo, que era en Senado. Quedan dos debates aún, ¿no? Queda un debate en Comisión Séptima de Cámara y queda el debate de plenaria de Cámara. ¿Cuál es la preocupación? Pues el sabotaje y las dilaciones que la extrema derecha en cabeza del Centro Democrático y Cambio Radical le están haciendo a esto. Es decir, el permanente sabotaje es muy complejo. Yo no sé si ustedes saben, pero cuando empezó el debate en la pensional había más de 300 proposiciones. Ok. Y eso es una cosa... Oiga, negro, pero entonces en ese caso la negociación ha sido difícil, ¿no? O sea, ahí es donde la ministra ha tenido un protagonismo, ministro del Interior, bueno, no sé, ¿cómo ha estado esa negociación? Antes de que hablemos del contenido, dime, Gaby. Además porque se aprobaron los 95 artículos que se proponían, ¿no? Con algún, y se adicionó el artículo del enfoque diferencial, pero digamos que se logró avanzar bastante con la propuesta inicial que se iba. Sí. Es que yo creo que un poco la esencia de esta reforma era primero lograr el pilar solidario, ¿no? Que al principio lo que se había planteado era que el pilar solidario fuera de 500.000 pesos, pero Hacienda, las arcas, los estudios, pues desafortunadamente eso no se puede lograr para esas personas de la renta básica. Y se aprobó, fue una renta básica de 223.800 pesos, que es la línea de pobreza que manejan la OCDE y estos escenarios. Lo segundo, el pilar semicontributivo, es decir, el beneficio económico que habría. Y ahí eso también es muy importante. ¿Por qué? Porque es que se universaliza la salud, la pensión. Y donde más ruido hay, es en lo que tiene que ver con el fondo público, el régimen de prima media y el pilar contributivo. ¿Qué se había dicho? Es decir, yo creo que aquí es importante poder ubicar porque a veces no se tiene muy claro esa discusión, y es que el primer borrador de reforma pensional planteaba que 4 salarios mínimos, el que ganara hasta 4 salarios mínimos se iba para Colpensiones, y de ahí para arriba los otros se iban para el fondo privado. Yo creo que es donde está el pulso y la mayor correlación de fuerzas, ¿sí? Y me explico, el sector financiero no iba a permitir eso. Uh-huh. Porque es que estos fondos privados son el sector financiero especulativo, le trabajan la platica a la gente. Entonces,
Cuando vuelve y se hace la propuesta, el documento ya oficial del gobierno es que el techo sea de 3 salarios mínimos y de ahí para adelante se cotiza en un fondo privado. ¿Eso por qué genera ruido? Genera ruido porque la mayoría de los empleados públicos, no todos los trabajadores, ojo, una minoría, pero que de todas maneras es una capa media, que está entre los 3 y los 6 salarios mínimos, les toca, muchos de ellos llevan toda la vida ahorrando en Colpensiones y ahora les toca tener, con lo que se aprobó, que fue el acuerdo que hubo principalmente con los liberales, es que ese régimen de prima media, entonces se va a cotizar 2.3 salarios en Colpensiones y el excedente de lo que se gane esa persona lo va a financiar en un fondo o lo va a poner en un fondo privado. Pero aquí hay que aclarar una cosa, todo el mundo va para Colpensiones. O sea, todo el mundo es así, tenga más allá de los 2.3 salarios mínimos, sí, se cotiza, pues, sí. Entonces eso es fortalecer Colpensiones, ¿no? Eso es fortalecer Colpensiones, claro. Entonces, ¿por qué? Y la mayoría de la población de este país cotiza entre 1 y 2 salarios mínimos. Ajá. ¿Sí? Entonces, ¿qué era la preocupación, por ejemplo, ayer en el debate que planteaba el Centro Democrático? Que si era que Colpensiones tenía la capacidad de la noche a la mañana de pasar de 3 millones de afiliados a 8 o 10 millones de afiliados. Uh-huh. Entonces, no, que para que eso sea flexible, y entonces no, dejemos que el fondo privado siga viviendo. ¿Sí? Entonces, es una victoria muy importante que yo creo que hay que seguir trabajando y ojalá esa victoria se apruebe en Cámara, es decir, ojalá esto sirva porque es que realmente beneficia. ¿Cuál es mi preocupación? Un poco para poner debates, ¿sí? Yo creo que sí, está bien, sí. Nosotros compartimos el comunicado que sacó la CUT. Listo. Porque el comunicado que hay que decirle a la audiencia donde usted, la Central Unitaria de Trabajadores, se opone a los 2.3 salarios mínimos. No comparte. Porque es que hay una tesis y es no. Rechazamos, es que hay gente de izquierda, hay gente disfrazada de izquierda que son de derecha. Ajá. Sí, entonces la tesis era, no, hay que rechazar la reforma pensional. No, la reforma pensional se necesita en este país. Lo que la central está diciendo es, no compartimos el tema del umbral del 2.3 porque nosotros creemos que debía haber sido más, sino que, pues listo, como dice el dicho, las centrales dijimos, nos tragamos el sapo de los 3. Uh-huh. Pero ya el 2.3 sí es muy complicado, porque lo que le digo, mucha gente, sobre todo los trabajadores públicos, pues tienen un rango de 2, 3, 4, 5, 6 salarios mínimos. Ya hay otros sectores que se ganan más de 10 salarios mínimos, no, pues eso sí, yo creo que, y eso es lo que desfinancia Colpensiones en últimas, ¿no? Pero bueno, ¿qué es lo importante de eso? Que hoy se universaliza la pensión. Hoy millones de colombianos van a tener la oportunidad de tener una pensión digna. ¿Sí? Y creo que eso es importante. Y ahora lo que estaba diciendo, ese tema de los pilares es fundamental, porque es que hay gente, aquí el adulto mayor en este país está empobrecido, ese sistema lo excluye, da tristeza ver a un pobre viejito que vende Bonais o Vive 100 marchando en contra de Petro. Sí, eso es sí, contradictorio, ¿no? Eso es una cosa muy compleja, ¿no? Es decir, el explotado marchando al lado de su verdugo. Inclusive la capacidad de manipulación, una cosa... pero además porque digamos a estas personas básicamente les llega los videos y la información que genera zozobra, la información que no está cualificada, que no está verificada, sino los rumores y lo que se cree y lo que les llega, digamos, de noticias es el meme y la acusación y la cuestión en contra de Petro, y se genera alrededor de esto, pues digamos que su posición y su opinión. Yo creo que más allá de que esté al lado del verdugo, parte mucho del desconocimiento y de la ignorancia sobre los temas que realmente le perjudican. Sí, no, es que en este país el nivel de ignorancia política es impresionante. Pero mire las contradicciones, uno diría, no, Argentina tiene un nivel de coherencia política gigantesca y terminan votando por Milei. Sí. Oiga, negro, tengo una pregunta. Hermano,
el actual sistema de pensiones tiene una característica. A los fondos la gente cotiza, pero el Estado es el que termina pensionando. Sí. Y más o menos es un sistema que no pensiona a la gente. Interesante es que el 75% de la población pensionada hoy lo hace por Colpensiones, sí, pero es muy pequeña la proporción de la gente que está en Colpensiones. Y lo que siempre se ha dicho es que hay como un desbalance financiero porque la gente cotiza al fondo privado, pero es el Estado quien termina pensionando a la gente. La reforma pretende resolver eso. Si logramos armonizar eso del fondo privado, el sistema de régimen de prima media, que es Colpensiones. Bueno, si logramos organizar eso con esta reforma. Claro, yo creo que se está tratando en función de arreglar eso. Pero mire, yo quiero hacer la siguiente reflexión. Porque si no se hace esta reforma pensional, la reforma pensional ideal es para los neoliberales, es la reforma Macron, le digo yo, y es subir semanas de cotización y subir edad de pensión. Aquí hay dos cosas que, por ejemplo, hay que reconocer. Uno, se reconoce nuevamente la mesada 14. Dos, no se sube la edad de pensión. Todas las reformas pensionales que han existido en el país suben la edad de pensión de las personas y las semanas. No, esta ceja quieta. Y lo que se logra es robustecer Colpensiones. Es decir, es que es eso. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa con los que ganan más de 2.3 salarios mínimos? Pues que sí va a haber una afectación en términos de su ganancia económica. Me explico. Una persona que se gana 4 salarios mínimos y se pensiona normalmente con el 65%, de ese 65%, a esa persona le toca mandar 2.3 salarios mínimos a Colpensiones, se pensiona con el 65%, y el 1.7 lo tiene que ahorrar en un fondo privado. ¿Qué es lo que pasa? Que es que el fondo privado está dando una rentabilidad del 25%. Okay. Es decir, esa persona se va a pensionar, y eso es lo que genera ruido en muchos sectores de trabajadores, pero de resto la universalidad de eso es impresionante. Ahora el tema de las madres cabeza de familia, el tema de reducir 50 semanas hasta un techo de 3 hijos, creo que quedó así. Antes no había techo, por ejemplo, de cada mujer, que una mujer madre cabeza de familia que tuviera, por cada hijo se le reducían 50 semanas. Aquí se puso un techo de 3 hijos, listo, pero de todas maneras 150 semanas representan, ¿qué? 3 años de cotización de pensión. Sí, sí. Entonces me parece que son cosas muy incluyentes, ¿sí? Ese tema de reconocerle al adulto mayor, de devolverle la posibilidad a muchas personas de pensionarse, yo creo que es muy importante, y es lo que este gobierno ha venido planteando. Ahora bien, a uno que le preocupa, la mezquindad de la extrema derecha. Porque ellos son funcionarios de los fondos. De los fondos privados. Y han hecho de todo para sabotearlo. Y yo sí creo que aquí hay que reconocer la capacidad política que ha tenido la ministra, que ha tenido el Congreso, principalmente los compañeros del pacto, de trabajar al máximo para sacar adelante estos 2 primeros debates. Me preocupa, es que quedamos hasta el 20 de junio de debate de Cámara. Es decir, tenemos de hoy al 20 de junio aprobar esta reforma en 2 debates en Cámara, para que sea ley. Oiga, pero en la Cámara hay como una correlación de fuerzas más favorable. Yo quería preguntarte, Juan, por un punto clave, digamos, para entender todo el tema de la reforma, y que ha sido una de las preocupaciones, y es el fondo del pilar contributivo, que queda como en manos del Banco de la República, ¿no? Y digo que esta había sido una de las preocupaciones, pues en torno de para dónde se iba a ir esa plata de las pensiones, ¿cierto? Y esa plata que le iba a entrar, digamos, en mayor medida a Colpensiones, porque lo que la gente está diciendo en redes sociales y los que están empezando ahora a hacer los análisis sobre la reforma, pues decían lo que quieren es marchitar los fondos privados de las pensiones, pero además que les preocupaba que todo se fuera hacia la parte pública. Entonces,
alrededor de esta decisión que se toma, de que sea el Banco de la República quien maneje también un poco esos recursos, ¿cuál es la opinión? Y qué decirle también a la gente que está pensando en este momento que lo que quieren es acabar con todo lo privado. Sí, no, aquí exacto, es decir, aquí se ha vendido un discurso de que lo privado es bueno y lo público es corrupto. Y ese fue el discurso que el neoliberalismo vendió hace 30 años. Pero cuando uno mira, y lo decía la misma ministra que ella, Interbolsa, ¿sí? El nivel de corrupción del sector privado es impresionante. Lo que pasa es que como no se puede ver hacia la luz pública como sí se puede ver en lo público, es impresionante. ¿Sí? Había un economista liberal de la Universidad Nacional de los 90, Jorge Chávez, y el hombre hablaba de eso, del nivel de corrupción de lo privado que no se muestra. Uh-huh. ¿Sí? Entonces tampoco es que hay sea una cosa de puritanos. Ahora bien, ¿qué se ha hecho el gobierno que me parece que es muy importante? Y es que pues el Banco de la República, si lo ven como una garantía, pues es una garantía y va a blindar esos recursos, porque es que eso no se toca. Es decir, yo no sé de dónde están sacando cuentos, es que hay mucho mito sobre eso. No, los fondos de pensiones son intocables, porque todo el mundo sabe que con eso es que se le garantiza la pensión a los más viejos, ¿sí? Creo que eso es un sofisma que están manejando frente a eso. Sin embargo, sí me parece importante, y lo ha expresado la ministra del Trabajo en sus entrevistas, es que, pues sí, el gobierno está de acuerdo que el Banco de la República esté ahí porque blinda el tema del fondo de pensiones. ¿Sí? Ahora bien, la pregunta mía es, la OIT ha dicho que los fondos privados, más o menos hay un techo, lo que les decía, Colpensiones dice, pensionamos con el 65% de la cotización que uno tenga. Es decir, primero, es universal que todo el mundo se pensione con un salario mínimo, pero de ahí para adelante usted se pensiona con el 65%. Y dependiendo de un número de semanas, usted se pensiona con el 70, con el 75, hasta tener un techo del 80%. Es decir, muchas personas se pueden pensionar con el 80%. Pero ¿qué le pasa? Que le toca cotizar muchas más semanas, y eso pasa en muchos casos. Hay gente que no tiene la edad de pensión, pero ya tiene las 1.300 semanas cotizadas. Entonces esa gente, de ahí a que llegue a la edad de pensión, pues sigue cotizando, y eso le incrementa su pensión. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que es que los fondos privados, la utilidad que dan de pensión es del 25%. ¿Pero sí la dan? El rendimiento financiero sí es del 25%. Sí, claro, pero eso es bajísimo. Okay. Porque es que yo me estoy pensionando. Voy a poner mi caso. Sí. Yo me pensionaría con cuatro salarios mínimos, el 65% me da un tope. Ahora con esta reforma, pues yo me voy a pensionar con 2.3 sobre el 65%, y el 1.7 me va a dar un rendimiento del 25%. No estás haciendo nada. yo No te da. Esas son las líneas rojas, ¿sí? Oiga, negro, y hay algo aquí que yo siento que este es un debate que pasa por técnico sin que lo sea, ¿sí? Es decir, como que hay mucho, o sea, se habla de pilares, de regímenes, de colpensiones, pero a la gente no le llega. Nos faltará un toque de pedagogía para que la gente entienda y que se dé cuenta que esto es un proyecto de justicia social, que quiere garantizar algo que es el derecho a una vejez digna. ¿Nos falta pedagogía para ese tema? Sí, pero yo creo que, y ahí le voy a tirar la pelota a ustedes, que es un poco como la reflexión que nosotros hemos venido haciendo, y es que yo creo que cuando uno lee el manifiesto de Marx y por ahí se imagina la lucha de clases, yo creo que la forma de recrearla en Colombia más abierta de la contradicción de clases sociales está hoy. La oligarquía ha hecho de todo para tumbar un gobierno progresista. Ni siquiera yo no creo que esto sea un gobierno de izquierda, ¿no? Hay partidos de gobierno que son de izquierda, sí, nosotros.
Pero estamos en la confrontación de la lucha de clases en este país más abierta que yo haya visto. Y creo que hoy, y cuando yo llegué lo estaba escuchando a ustedes hablar de la movilización, yo creo que hoy la disputa por la calle va en la capacidad de qué papel juegan los medios de comunicación y sobre todo yo creo que hoy los medios alternativos. Y lo digo porque yo creo que uno de los éxitos del estallido social o de la rebelión popular, como algunos denominan, del 2021, fue la capacidad de los medios alternativos de movilizar. Es decir, hoy la tarea es en los medios alternativos de cómo se fortalece eso, ¿sí? De cómo se socializa eso, de cómo se hace comunicación mucho más fresca, porque los Caracol, RCN, la W, todos estos medios, lo que ayer decía en la W, un señor que entrevistaron por allá en Europa, que un colombiano en Europa decía, pero es que yo escucho las mesas de ustedes de trabajo y son 10 uribistas y uno del pacto. Pues así es muy complicado poder dar un debate, ¿sí? Y yo creo que la esencia hoy de la capacidad movilizadora está en la articulación de los medios alternativos, de cómo potencializan eso, ¿sí? De cómo hacemos pedagogía en eso, ¿sí? De cómo explicamos esto. Por ejemplo, esta reforma pensional es importante, y no estamos diciendo, porque es que hay otra lectura que dice, no, es que ustedes, la central y los sindicatos mayoritarios de la CUT son pro gobierno. No, nosotros respaldamos un plan de desarrollo y un programa de gobierno por el cual nosotros votamos también, y lo que estamos diciendo nosotros necesitamos es que ese plan de desarrollo se ejecute. Ese plan de desarrollo nos dijo gratuidad de la educación superior, nos dijo reforma agraria, nos dijo reforma laboral, reforma pensional, y eso es lo que están haciendo. Eso es lo que está haciendo el gobierno y eso hay que respaldarlo. Que la correlación de fuerzas en el Congreso sea muy difícil es otra cosa, pero hay que lograr esos consensos y poder avanzar, ¿sí? Poder avanzar, y uno sabe que el Congreso pues va a quitar cosas que nosotros esperábamos, ¿sí? Nosotros esperábamos que el techo fueran 3 salarios, pues para nosotros hubiéramos querido que fueran mínimo 4, el gobierno dijo no, 3, pero ya se bajó a 2, 3 en el marco de la negociación para poder lograr consensos, ¿sí? Uno entiende esa dinámica, y yo sí creo que hay mucho palo en la rueda que le están metiendo a este gobierno, inclusive no solamente de la derecha, sino hay otros sectores que tampoco les conviene que esto avance, ¿sí? Y a veces son posiciones, creo yo, muy radicales, muy sectarias, y aquí lo que hay que permitir es decir, nosotros tenemos que entender que esto no es un gobierno de izquierda, no es un gobierno revolucionario, es un gobierno democrático, y eso es lo que nosotros apostamos porque es lo que entendemos dentro de la dinámica. Y que los cambios tampoco se van a dar en año y medio, porque... Sí, no, 200 años, sí, no. O sea, 200 años de gobierno de derechas y en año y medio quieren que se den todas las reformas. Juan, pero sí. Mira, nos están preguntando por interno una cosita que a la gente no le está quedando muy clara y queremos aprovechar que estás en estos micrófonos para desmenuzarlo mucho más. Y es ese sistema de subsidios para los que no lograron pensionarse, para los que dicen yo no voy a lograr alcanzar a pensionarme. ¿Qué es lo que propone, digamos, esta reforma? ¿Cuál es esa apuesta de aumentar la cobertura de las personas que reciben un ingreso digno para esa vejez? Porque la gente sí está muy preocupada frente volvemos a la discusión de las semanas, ¿no? La gente cree que se aumentó, la gente cree que nadie va a lograr en este momento, pero por otra parte, lo que se está proponiendo es que más personas en el país se logren pensionar, pero además la palabra subsidios a la gente le genera mucha controversia, ¿no? Dicen es que lo quieren todo regalado. ¿Cómo explicar justamente ese sistema de subsidios dentro de esta reforma? Listo, no, mira, aquí hay lo que les decía, ¿cuáles son los pilares? Hay un pilar solidario básico. Ese pilar solidario básico es el que no tiene nada, es decir, es el adulto mayor que hoy no tiene absolutamente
nada, que no recibe nada, recibe 80.000 pesos de que Uribe por allá les dio una vez. ¿Sí? ¿Qué es lo que está diciendo? Hoy lo que se va a hacer en ese pilar solidario es una renta básica de 223.000 pesos. Esa renta básica, la idea es que arranque entregándosele a más o menos 2.700.000 personas. Es decir, tenemos hoy 2.700.000 personas o ancianos que no reciben absolutamente nada. Hoy se les va a decir a esas personas, mire, tienen una renta básica de 223.000 pesos. Uh-huh. Eso me parece que si bien no es lo que nosotros esperábamos, que fue lo que planteó el gobierno al principio de los 500.000 pesos, pero es un principio de realidad de que no hay plata y toca mirar. Pero imagínese, un adulto mayor que no tiene absolutamente nada, que está en la calle. Lo vimos en la pandemia cuando sacaban las banderas rojas, muchos viejitos sin comer. Hoy vamos a poder decir, con esta reforma pensional se le va a garantizar casi a 2.700.000 personas esa renta básica. Dígame si eso no es mejorar la calidad de vida de esas personas. Claro, por supuesto. ¿Sí? Y son 2 millones, es que son mucha gente, es decir, 2.700.000 personas es bastante gente. Ahora bien, ¿cuál es el otro pilar que nosotros hemos, el semicontributivo? En ese semicontributivo, la idea es otorgar una renta vitalicia a las personas entre 65 años hombres y 60 mujeres que nunca pudieron pensionarse. ¿Sí? Hubo mucha gente que cotizó, pero no pudo pensionarse. ¿Por qué? Por la misma mezquindad del sistema que excluye a la gente. Entonces lo que se está diciendo es que para clasificar ese pilar van a haber unos topes. Es decir, se debe haber cotizado entre 300 y 1.000 semanas. Uh-huh. ¿Sí? Esas personas que están cotizando entre 300 y 1.000 semanas, el gobierno les va a reconocer una renta vitalicia de un pilar semicontributivo. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? Que yo creo que esto también es importante, que la reforma lo dijo, y es, yo tengo 65 años, ¿sí? Y yo tengo 900 semanas. Entonces, esas 900 semanas no me alcancé a pensionar nunca. Si yo nunca me pensioné, entonces ¿qué es lo que hace la gente? ¿Qué es lo que hace el fondo privado? Yo le devuelvo eso en ahorro. Y eso no es nada. ¿Qué es lo que está diciendo esta reforma pensional? Hagamos un negocio. Yo lo pensiono a usted con un salario mínimo, y de aquí a que usted me cumpla las 1.300 semanas, yo le descuento salud y pensión. ¿Sí? Al pensionado solamente se le descuenta salud, porque ya la pensión la pagó. Okay. Entonces le está diciendo en ese régimen semicontributivo, a usted le faltan 50 semanas. ¿Qué es un año? Un año, o le faltan 100 semanas. Yo la pensiono a usted, y de su pensión le descuento salud y pensión, la cotización. Y listo, ya cuando usted cumplió las 1.300 semanas, ya usted ya está pensionado. Y la otra es lo que le digo, es decir, cómo dependiendo de esos cálculos, entonces, del pilar semicontributivo, entonces, dentro de ese pilar se incluyen entonces personas en programas de beneficios económicos, ¿sí? Que hayan cotizado hasta las 299 semanas, y se le empieza a pagar dependiendo de lo que haya cotizado, se le media. Pero si la persona está cerca a la edad de pensión, pues lo que está haciendo el gobierno es, yo lo pensiono y termine de pagar las semanas, y tiene una renta. ¿Sí? Es decir, uno dice, me sirve. Claro. ¿Cuánta gente no está excluida? Mira, nos llega otra pregunta por interno. Yo creo que este tema está causando mucho revuelo, y tenemos muchos oyentes conectados y conectadas a esta hora. Nos dicen, aprovechando que están haciendo preguntas, yo quiero preguntar, ¿cómo queda el tema de las personas que estaban en el fondo privado y ya superaron la edad para pasarse a Colpensiones? ¿Quedan en el régimen privado o van a Colpensiones? No, aquí hay una cosa, y es
¿Qué es lo que se ha dicho? Eso se llama la transición. Esa es la transición de prima media. ¿Qué es lo que dijo esta ley? Las personas, los hombres que tengan 1000 semanas o las mujeres que tengan 750 semanas, como entran ya en el proceso de pensión, estas personas quedan como están. Lo que pasa es que el que está en un fondo privado todavía puede alegar pasarse a un fondo público, ¿sí? Que es lo que muchas veces la gente está haciendo. Lo que yo quiero explicar es, yo por ejemplo tengo 1000 semanas. A mí esta reforma laboral me deja, si yo estoy en Colpensiones, me deja tal cual como estoy. No me va a tocar. Si no tengo esas 1000 semanas, entonces sí me toca irme 2.3 para el fondo público y el otro buscar un fondo privado. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? Que si hay muchas demandas, que mucha gente se quiere pasar de los fondos privados al fondo público. Uh-huh. ¿Sí? Eso es lo que está, pero eso es como la garantía que hay ahora. Las mujeres con tantas semanas, 750, y los hombres con 1000, siguen intactos donde están. Si yo tengo mis 1000 semanas, a mí no me afecta esta reforma pensional, o no me toca, porque ya estoy a puertas de pensionarme, entro a ese régimen. Oiga, negro, pregunta, el tema de los salarios altos, la gente que gana, tiene digamos, más allá de 4 o 5 mínimos, pues profesionales que no son ricos necesariamente, pero que tienen un poder adquisitivo, ¿ellos cómo quedan? ¿Solo fondo privado o también le cotizan a Colpensiones? No, todo el mundo va para Colpensiones hasta 2.3. O sea, pero o sea, digamos, salario, digamos, 6 millones, 2.3 le cotiza a Colpensiones y el otro al sistema de fondos privados. Es más o menos, ¿cierto? Sí. Oiga, hermano, pero esto no es como un poco enredado, como meterse peras con manzanas y no es como... No puede generar como un desajuste ahí de orden, porque pues se escucha y se piensa como enredado. Sí, lo que pasa es que hay que ubicar es el universo de cuántas personas están cuántas personas cotizan más de 2 salarios mínimos. Uh-huh. Sí, yo creo que es lo primero que nosotros tendríamos que ubicar, cuántas personas cotizan más de 2 salarios mínimos. ¿Sí? Y sobre la base de eso entra uno a mirar, ¿sí? Porque es que más del 80% de la población económicamente activa cotiza un salario mínimo. Uh-huh. Ahora bien, lo que usted dice es cierto, pues los que se ganan más de 6 salarios, pues se van a ver perjudicados, ¿sí? Y hay sectores que se oponen a eso. Sí, hay que buscar es mirar después cómo se resuelve eso, pero por ahora lo que se está garantizando es el régimen de prima media. Uh-huh. ¿Sí? Eso es lo que genera mucho ruido. ¿Sí? Porque es que lo que yo le estaba diciendo, alguien que se gana 6 salarios mínimos, 2.3 va para el fondo, para Colpensiones. ¿Cuál es la preocupación que hay? Que hay gente que nunca le comió cuento a los fondos privados y toda la vida creyó en Colpensiones. Uh-huh. Y hoy están preguntando, venga, pero si yo creí toda la vida en Colpensiones, ¿por qué me van a sacar ahora de Colpensiones? Uh-huh. ¿Sí? Esas preguntas son las que mucha gente está haciendo. ¿Sí? Oiga, negro, tengo otra, porque yo le he escuchado a la ministra Gloria Inés Ramírez decir lo siguiente, que la mejor reforma pensional es la reforma laboral. O sea, que uno puede tener o sea, transformar el sistema de pensiones, pero es que si no hay reforma laboral, difícilmente vamos a lograr justicia social. Y bueno, ¿qué opinión tiene usted de esa afirmación? Pues es que yo creo lo siguiente, y es que esto es un paquete completo, es decir, cuando digo un paquete completo es que las reformas del cambio no son por separado, okay. Las reformas del cambio son un todo, ¿sí?
Por eso era importante la reforma a la salud, para mejorar el sistema de salud de los colombianos, que el negocio lo tienen las EPS. Por eso es importante la reforma educativa, porque con esa reforma educativa se le generan garantías a los jóvenes, pero en últimas que se traducen en el bolsillo de los papás. ¿Sí? Es que en un estado de bienestar, la idea es que por medio de los impuestos que yo pago, el Estado le genere bienestar al conjunto de la sociedad. ¿Sí? Entonces, cuando la ministra habla de que la mejor reforma pensional es la reforma laboral, es cierto, porque es que usted, la reforma laboral lo que está haciendo es lo que busca es generar estabilidad laboral, ¿sí? No contratos a despojo, no tercerización, no flexibilización, sino tratar de formalizar el trabajo en este país. Un país donde, mire, hay que ubicar una cosa, casi el 57% de la población económicamente activa está tercerizada. ¿Sí? Es decir, que viven de la economía del rebusque. Y la formalización laboral es muy mínima. Entonces, si usted garantiza estabilidad laboral, ¿qué está garantizando? Que esas personas que ingresan al mundo laboral tengan sus prestaciones sociales. ¿Y qué son sus prestaciones sociales? Salud, pensión, vacaciones, ARL, cesantías. ¿Sí? Entonces, esa estabilidad laboral es lo que no quiere el empresariado en este país. Oiga, negro, ya para finalizar estos minuticos aquí en la Bolche, yo te quería preguntar cómo está la CUT. Acaban de venir, bueno, ya alejándonos un poco del tema de las reformas, acaban de tener un congreso, ¿no? Hace muy poco, relativamente poco. Bueno, ¿qué quedó de ese congreso de la CUT? ¿Cómo está la central? Bueno, bueno, no, sí, si se puede decir en los micrófonos, si se puede decir al aire. No, yo creo lo siguiente y es... Porque pasa saliva. Y es que nosotros teníamos una gran preocupación y es que las otras centrales terminaron divididas. Okay. ¿Sí? Y en últimas, el debate que querían plantear muchos sectores es pro gobierno o en contra del gobierno. ¿Sí? Y al interior del Congreso de la CUT hubo una minoría muy notable que decía que es que la CUT se volvió un apéndice del gobierno. No. Ahí hay muchos sectores y de forma mayoritaria dijimos, no, nosotros respaldamos las reformas del cambio. Donde haya que diferenciarnos con el gobierno en cosas que perjudiquen a los trabajadores, nos vamos a diferenciar. Pero nosotros no vamos a ser, como se dice vulgarmente, borregos útiles para que nos manipulen en función de una oligarquía que está trabajando en un golpe blando y en tumbar este gobierno y que este gobierno no pueda funcionar y en el sabotaje permanente de este gobierno. Entonces, ¿nosotros qué definimos? Nosotros respaldamos el programa de gobierno del presidente Gustavo Petro. Y eso es una decisión mayoritaria de la Central Unitaria de Trabajadores. ¿Y por qué lo decimos? Porque es que nosotros estuvimos en el estallido social, con sus críticas, con sus diferencias, con el papel que jugó ahí el movimiento sindical, con las debilidades que tiene el movimiento sindical. ¿Sí? Muchos debates. Yo creo que hay un problema un problema ideológico muy fuerte en el movimiento sindical. Y es un tema de conciencia de clase, pero es el movimiento social, es el movimiento sindical que le tocó asumir esto. No es el movimiento sindical del paro cívico del 77. Es un movimiento sindical que la guerra sucia lo golpeó, que el neoliberalismo lo golpeó, que la cooptación lo golpeó, que el problema ideológico lo golpeó, pero fue a este movimiento sindical a quien le ha tocado asumir la pelea. ¿Sí? Y es complicado, pero se logró sacar adelante eso. Es decir, yo creo que la CUT sale unificada en la gran mayoría, yo me atrevería a decir que más del 90% de la CUT sale unificada en respaldar las políticas del cambio, en respaldar el cambio, en saber que esto hay que respaldarlo y protegerlo porque está en función del beneficio de las mayorías y del pueblo colombiano. Sí, yo creo que políticamente sale muy fortalecida la central. Internamente la central tiene que corregir cosas. ¿Sí? Cosas como ¿qué? Su sistema electoral.
Ok, sí, total. ¿Sí? Que eso es una... Entonces nosotros hemos dicho, tiene que ser biométrico, modernizado, ¿sí? Que le genere garantías a los trabajadores, confianza a los trabajadores. La CUT también, que tiene que trabajar, fortalecer el crecimiento sindical. La CUT había lanzado hace unos congresos atrás la tesis de que más afiliados, menos sindicatos. Y hoy ocurre todo lo contrario, más sindicatos, menos afiliados. Entonces, para ponerles un caso, el IMPEC tiene más de 89 sindicatos. ¿Y de esos cuántos están en la CUT? ¿Y esos cuántos están en la CUT? Yo creo que por ahí 2, 3. Y debería ser solamente uno, porque es que el paralelismo sindical está haciendo mucho daño al sindicalismo colombiano. Pero la gran preocupación, y aquí es bueno plantearlo, es que nosotros necesitamos una central que le hable a los trabajadores no sindicalizados. Ok. Una central ¿y eso quién puede ayudar a hacer eso? La reforma laboral. ¿O usted por qué cree que los derechos individuales en la reforma laboral ya pasaron en séptima de forma, entre comillas, sencillo? ¿Y por qué están saboteando los derechos colectivos? La libertad de asociación, el derecho a huelga, el derecho a negociación colectiva. Porque en una empresa predominan los pactos colectivos y no la negociación colectiva. ¿Sí? Y eso, ahí está la discusión. ¿Sí? Ahí está el debate, y en eso por eso nosotros respaldamos esta reforma. Es más, nosotros quisiéramos que fuera un estatuto del trabajo. Pero pues no, la correlación no da para hoy para eso. Hay que seguirla trabajando y profundizando, pero sí creemos que una reforma laboral ayuda a la organización. Ahora bien, ¿qué es lo que dice la derecha y el empresariado? Es que los sindicatos acaban las empresas. No, yo no creo. Sí, ya ese discurso ya es para sí, superarlo. Oiga, ¿qué diferencia entre un estatuto laboral del trabajo y la reforma laboral así rápido? Porque esa sí se me ha ocurrido. Sí, siempre hemos hablado del estatuto al trabajo. El estatuto está en la Constitución, sobre todo en el artículo 53 de la Constitución. ¿Qué pasa con el estatuto? Que es que al hacerse un estatuto del trabajo se derogan la ley 789, se deroga la ley 50 y se derogaría el Código Sustantivo del Trabajo. Hay que decir que el Código Sustantivo del Trabajo de Colombia es un código, un copy-paste, como dicen los chinos hoy en día, de el estatuto del Código Sustantivo del Trabajo de España, de la época del franquismo español. Si nosotros tenemos un código a imagen y semejanza del franquismo español. El estatuto, ¿qué es lo que dice? El estatuto sería la nueva carta de navegación del mundo del trabajo. Por eso se planteó fue una reforma ordinaria de modificar artículos, sí, pero en ningún momento esta reforma laboral está derogando la ley 789. Si está modificando cosas que la ley 789 le está haciendo mucho daño a los trabajadores. Sí, el caso de deslaboralizar el contrato de aprendizaje, para poner un ejemplo. Sí, esta reforma laboral está planteando laboralizar el contrato de aprendizaje, que beneficia a millones de jóvenes, sobre todo los aprendices del SENA, porque es que un aprendiz del SENA hoy recibe el 75% de un salario mínimo legal vigente, es decir, que no tiene un contrato laboral. Con la reforma laboral volvería a recibir el 100% del salario mínimo legal vigente, y eso es muy importante para los chicos. Juan, finalmente, ¿preparado para salir este 1 de mayo a las calles? ¡Claro! ¿Dónde vas a marchar? En Medellín me toca. En Medellín. Digo que tengo unos compromisos, entonces me toca salir en Medellín. Pero chévere, Medellín. Con el partido de Medellín, que es lo mejor. Sí, chévere. Sí, a buscar allá a los compañeros. A los cuchitos de Medellín, les digo yo. Sí, vamos a estar allá, pero que claro, yo creo que este 1 de mayo tiene, y lo hemos dicho en la central, este 1 de mayo, ¿yo por qué marcho este 1 de mayo? Por la estabilidad laboral. ¿Yo por qué marcho en este 1 de mayo? Por las reformas sociales. ¿Por qué marcho? En contra del golpe de Estado, el golpe blando. ¿Por qué marcho también? Porque vamos a conmemorar el 3er aniversario del estallido social. Sí, señor. Sí. ¿Sí? Es decir, este 1 de mayo tiene que ser una fiesta popular.
Sí, y yo creo que las centrales tienen que entender eso. Volver el 1 de mayo, no en propiedad privada de los sindicatos, no, este 1 de mayo es una fiesta del pueblo. ¿Sí? Y ese es el mensaje que hay que mandar, todos a las calles el 1 de mayo, pero que sea una fiesta, ¿sí? Que sea un carnaval. La fiesta de los trabajadores. Claro. Y no te podemos dejar ir de esta cabina sin que nos digas qué quieres escuchar en la Bolche Radio, cuál es tu música favorita, o para esta mañana de miércoles 24 de abril, ¿qué quieres escuchar? No, yo soy mamerto, entonces no. Pero aquí es válida toda la música. Tú nos pides desde un bambuco hasta un vallenato, rap. No, ese rockcito está bueno, no, el rockcito está bueno. No, pero es un tema, negro, así piénselo mientras Gaby... no, pues entonces Molotov. Molotov, ¿qué quieres decir? Gimme the Power, o Escape, el Vals del Obrero, ya para conmemorar el 1 de mayo, ¿sí? Para calentar motores. Oiga, negro, y ya para finalizar, hermano, ¿cómo está el tema sindical? Ya, la última, ¿cómo está el tema sindical al interior del partido? ¿Sí hemos avanzado o seguimos complicaditos mientras descargo el tema? No, yo creo que hay una cosa que me parece muy importante de el último congreso nuestro, y es la coherencia en la política que históricamente han tenido los comunistas. ¿Sí? Nosotros hoy hacemos parte del gobierno, tenemos una compañera dentro del gabinete del gobierno, que me parece que va a provocar, yo creo que hace parte de la primera línea del presidente. Uh-huh. Y es más, a mí qué día me hacía una reflexión unos amigos conservadores tomándonos un tinto y me decían, la presidenciable que tiene el gobierno es Gloria, el problema es que el anticomunismo que hay en la izquierda es muy hijo de madre. Uh-huh. Pero ellos mismos reconocen la capacidad de nuestra ministra. Dicen, es que es el mejor cuadro, es de los mejores cuadros que tiene Petro en su primera línea, es la ministra del Trabajo. O sea, nosotros reconocemos eso. Y que su opositor político tenga la capacidad de reconocerle eso a uno, es donde hemos dicho, nosotros en nuestra lectura y análisis de la política no hemos fallado. Entonces, ahora bien, nosotros que nos dimos a la tarea, nosotros, y yo lo planteo acá, yo creo que el partido en el movimiento sindical, su tarea es organizar y crecer. Uh-huh. Sí, nosotros tenemos que ser unos teófilos foreros en cada sindicato. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es que el problema del sindicalismo en este país es que se volvió un sindicalismo amarillo. Cuando hablo de un sindicalismo gerencial, no vemos más allá del problema del trabajador en su empresa. Entonces, y se pierde la perspectiva de la lucha política y la lucha ideológica del movimiento sindical, de su reivindicación y de su conciencia de clase. Y el partido lo que tiene que hacer es eso. Sí, yo voy a negociar mi pliego en mi empresa, pero a ese pliego le meto mi punto en términos de lo político. ¿Sí? Y es despertar la clase social. ¿Sí? Porque es que los trabajadores a veces somos muy acomodados. ¿Sí? Entonces, no, ya tengo mi empleo, entonces el resto no me importa. Ya tengo mi estabilidad laboral, entonces el muchacho no me interesa. Uh-huh. ¿Sí? El que está explotado no. Entonces, y hay una estratificación, que eso es lo otro que hay que eliminar. Entonces, el contratista en el mundo laboral, el de planta es el de planta, y el contratista es el que hace los oficios varios. No, venga, ¿cómo así? Si nosotros tenemos que pelear eso, al contrario, que ese contratista pues también se formalice laboralmente. Uh-huh. Y yo creo que el partido viene planteando ese tipo de cosas, ¿sí? Ahora, ya que usted me picó la lengua en una cosa... Para terminar era, ¿no? Pero sí. Bueno. Ya, con esto cierro y los dejo acá. Usted me preguntó la diferencia entre la reforma laboral y el estatuto. Sí. Yo creo que el estatuto del trabajo tiene que seguir siendo una consigna de todos nosotros, no de los comunistas, sino de todos los trabajadores.
Pero en la apuesta del proceso constituyente, muy distinto a la Asamblea Constituyente, sino del proceso constituyente, nosotros los trabajadores deberíamos plantear el estatuto del trabajo en la construcción de un proceso constituyente. Sí. ¿Sí? Ahí la pongo, es decir, si el presidente nos está poniendo a discutir temas de procesos constituyentes y eso, yo creo en eso. Pero entonces, para los trabajadores, hablemos de un estatuto del trabajo como un proceso constituyente. Es más, y ahora sí cierro, Gramsci hablaba de los famosos consejos obreros. Aquí hay muchas empresas que están quebradas, muchas empresas que el gobierno quiere plantear en su dinámica de la economía solidaria, de la economía popular. Pues ¿por qué los trabajadores no nos ponemos en esa tarea? Mire, estaba viendo esta mañana una noticia y ese tema de las vías terciarias para que las hicieran las JAL y las JAC, ya arrancaron. Y ya van avanzando, en varios territorios del país. Y no han pedido ni una adición presupuestal. Con la plática que les dan, ejecutan y hasta ejecutan, si son 500 metros de placahuella, con esa misma plática ejecutan 600 metros de placahuella. Entonces, ¿por qué no miramos eso de los consejos obreros? Pero bueno, yo dejo ahí. Oiga, ya para finalizar, le va a preguntar 3 cosas más que van a requerir de otra hora de entrevista. No, negro, muchas gracias por participar esta mañana en la Bolche Radio, muy pendientes de todo, ¿no? De lo que va a seguir el trámite en Senado, de lo que va a ser en Cámara, de la marcha del 1 de mayo. Y bueno, hermano, micrófonos abiertos siempre para Sindece. No hablamos del SENA, hermano. No hablamos del SENA. No lo piquemos más. Pero no hablamos del SENA porque queremos invitarlo a otra entrevista. Bienvenido siempre, Juan, en estos micrófonos de la Bolche Radio para hablar exclusivamente de lo que pasa con el SENA. Entonces, no se me adelante, que va a ser nuestro invitado próximamente también. Eso. Bueno, hermano, y muchas gracias. No, gracias. Bueno, chao.